Ok, el ejercicio dice, dos focos, uno de 70 ohm de resistencia y otro de 80 ohm, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volt. Representar el circuito eléctrico, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito y determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Ok, entonces tenemos dos focos, ¿sí? Dos resistencias, ¿sí? Aquí está la resistencia 1 de 70 ohm y la resistencia 2 de 80 ohm. ¿Sí? La corriente pues va a irse por acá, ¿sí? De esa manera. Entonces, si se fijan, a ver, ustedes díganme, en este circuito, ¿cómo están conectadas las resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie, ¿no? Ok, en serie, ¿sí? Entonces, están conectadas en serie. Entonces, tenemos que representar el circuito eléctrico. ¿Cómo lo representamos? De esta manera, ¿sí? Aquí tengo mi fuente de poder, la diferencia de potencial y las dos resistencias. Recuerden que las resistencias regularmente los ponemos así, ¿ok? Aquí la diferencia potencial, la fuente de poder, la fuente de carga, el voltaje aquí, esto lo ponemos de esta manera, ¿sí? Entonces aquí nada más ponemos, por así decirlo, los voltímetros para poder medir, por así decirlo, el voltaje que va a tener, digamos, esta resistencia, ¿sí? Estos voltímetros se conectan, por así decirlo, en paralelo, ¿sí? Se conecta uno de este extremo y el otro de este extremo, ¿sí? Si quisiéramos medir la corriente, pues aquí tuviéramos el amperímetro, ¿verdad? Y vamos a poner aquí, tengo a ver, permítanme, es que algo está pasando con esta cosa que no quiero dejar de dibujar. Ok, entonces vamos a poner aquí, tengo el que me va a medir el amperaje, ¿sí? Esto, ¿sí? Se debe de conectar en, en serie, ¿sí? O sea, dando en cuenta como si aquí yo quitara ¿cómo se dice? Este de aquí, este cable, por así decirlo. Entonces ya nada más hago una conexión, ¿sí? Que se conecte aquí como si fuera este cable aquí al amperímetro y luego acá pongo otro cable, ¿sí? Entonces estaría conectando así, ¿sí? Ya que por la corriente estaría circulando por esto de aquí, ¿sí? Entonces así yo estaría midiendo la corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, eso ahí como dato, ¿ok? Entonces, tengo esto de esta manera. Recuerden que cuando es una resistencia, cuando están conectadas resistencias en serie, pues lo tengo que hacer de esta manera, ¿sí? Entonces,
Aquí tengo resistencia equivalente, pues va a ser, en este caso tengo nada más dos resistencias, sería resistencia 1 más resistencia 2. Ok, entonces, ¿cómo voy a calcular la resistencia? La resistencia 1 fue de 70 ohm, ¿sí? Y la resistencia 2 de 80 ohm. Entonces, eso sería igual a 150 ohm, ¿sí? Entonces, sería la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, si yo quiero, el inciso B me dice calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito, ¿sí? Entonces, como ya tengo la resistencia equivalente del circuito, ¿sí? Y tengo el voltaje total, por así decirlo, que es este voltaje el que me da el problema, el voltaje que está ahí en la fuente de poder, pues entonces sería 120 volt entre 150 ohm, ¿sí? Voltaje entre resistencia va a ser igual a la corriente eléctrica. Entonces, como aquí es el voltaje total entre la resistencia equivalente o la total, en este caso del circuito, pues va a ser 120 entre 50. Eso va a ser igual a 0.8 volt entre ohm es igual a ampere. Entonces, la intensidad de la corriente que circula por el circuito va a ser de 0.8 ampere. Entonces, el inciso C me dice determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Recuerden, como está en serie, ¿sí? La caída de voltaje, ¿sí? Va a ser diferente, ya que el voltaje 1 más el voltaje 2 me tiene que dar igual a el voltaje total, ¿sí? Y como ya sabemos, en un circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica es la misma, la total, que la que pasa por la resistencia 1 que la que pasa por la resistencia 2. ¿Sí? En este caso es de 0.8 amperes. De la ley de Ohm tenemos que la diferencia potencial va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. En este caso, para el voltaje que va a estar ahí en la resistencia 1, voy a considerar el valor de la resistencia 1. En este caso, 0.8 amperes más 70, perdón, por 70 ohm va a ser igual a 56 volts, ¿sí? Y para el voltaje 2, que es intensidad de corriente eléctrica, por la resistencia 2, ¿sí? En este caso la resistencia 2 es 80 ohm. O sea, 0.8 amperes por 80 ohm va a ser igual a 64 volts, ¿sí? Y nosotros, si queremos corroborar esa parte, pues vamos a tener que, si yo sumo voltaje 1 más voltaje 2, me tiene que dar igual a el voltaje total, que en este caso son 120 volts, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, 56 volts más 64 volts va a ser igual a 120 volts, ¿sí? Que si comparamos va a ser igual al valor del voltaje que se suministra, el que se está empleando. Ok, entonces tenemos aquí, ¿dónde está? Bueno, ya quedaría este resuelto. ¿Sale? Entonces, ahora voy al problema número 5. Bueno, díganme alguien si alguien tiene dudas en ese ejercicio. No. Ok,
Ahorita seguimos, pues. Tengo aquí el número 5, que nos dice una plancha eléctrica de 60 ohm se conecta en paralelo a un tostador eléctrico de 90 ohm, ¿sí? Con un voltaje de 120 volt, ¿sí? Ahora nos dice representar el circuito eléctrico, ¿sí? Determinar la resistencia equivalente del circuito, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito y cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia. Entonces, en primera instancia vamos a hacer el diagramita, ¿sí? Lo que nos dice el inciso A, representar el circuito eléctrico. Entonces, sería esta parte, ¿ok? Entonces, por aquí se estaría dividiendo, ¿verdad? La corriente eléctrica por aquí y por acá. Ya sabemos que cuando es un circuito en paralelo, la corriente eléctrica se va a dividir, ¿sí? Se van a ir sumando todas para que al final me dé la del total, ¿ok? Entonces, por aquí se va a ir una corriente, por acá se va a ir la corriente, ¿sí? Se va a dividir. Entonces aquí tengo la resistencia 1, que es de 60 ohm, que es la de la plancha eléctrica, y la de 90 ohm, la del tostador eléctrico, ¿sí? Entonces, como es un circuito en paralelo, voy a tener que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, ¿ok? Entonces vamos a tener que, voy a proceder de esta manera, ¿sí? 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, ¿sí? Si son de 60 y 90, dejen, saco la pizarra. Entonces es entonces 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, ¿ok? Entonces de aquí yo tengo que es 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 60 ohm más 1 entre 90 ohm, ¿sí? Recuerden que íbamos a sacar, bueno, en este caso es sencillo, ¿verdad? Aquí serían 1 por 90, bueno, aquí serían 90 más 60 entre 6 por 9, 54, ¿ok? 5400 ohm, ¿ok? Entonces aquí tengo que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 150 entre 5400 ohm. De tal manera que la resistencia equivalente va a ser igual a 5400 ohm entre 150. O sea, 5400 entre 150. Ok. Y eso sería igual a 36 ohm. ¿Sale? Entonces, eso es lo que sería de resistencia equivalente. ¿Sale? Entonces, ya una vez que ya tengo y recuerden, cuando es en paralelo, ¿sí? Esa resistencia equivalente tiene que ser menor que esta y que esta resistencia. Entonces, pues vamos bien, ¿sí? Dio de 36 ohm. Entonces, paso a... Aquí esta parte.
Sí, ya tengo la resistencia equivalente del circuito, que fue de 36 ohm. Ahora calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Entonces, como ya tengo el voltaje total, ¿verdad? El voltaje que tiene el circuito es de 120 volts, ¿sí? Profe, disculpe, Mande. yo no puedo ver nada, no puedo ver nada. Todo se ve negro. A ver, dígame si ahorita ya se ve. Sí, está bien. ¿Ya se ve? Sí, Ok. ya se ve. Es que nomás me fijé en el libro cuánto era el voltaje. Ok. Entonces, el voltaje es de 120 volts, ¿sí? La resistencia equivalente fue de 36 ohm. Entonces, la corriente eléctrica Mi abuelito que esto los animales. va a ser el voltaje entre la resistencia equivalente, ¿sí? Que fue de 120 volts entre 36 ohm, ¿sí? Entonces son 120 entre 36 fue igual a 3.333 amperes. ¿Ok? Entonces ya tengo pues ahí la... ¿cómo se dice? La intensidad de la corriente eléctrica del circuito. Ahora el inciso D me dice ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por cada resistencia? Ok, recuerden que como es un circuito en paralelo, entonces la intensidad de la corriente eléctrica pues es diferente para cada uno de estos, ¿sí? O sea que vamos a irlo Profe, calculando. otra Sí, vez se ve negro. Ah, ya. es que estoy cambiando para ir viendo las preguntas y los datos, ¿sí? Si se ve negro, ahorita vuelve. Ok, entonces tengo que, es intensidad de corriente, dijimos que es voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces, en este caso, para cuando está involucrada la resistencia 1, ¿sí? Recuerden que cuando es un circuito en paralelo, la diferencia potencial o voltaje es el mismo, ¿sí? Y en este caso, la intensidad de la corriente eléctrica va a ser diferente, ¿ok? Como son 120 volts, ¿sí? La resistencia 1 puede, déjenme fijo, 60 ohm, ¿sí? 60 ohm, ¿sí? Para la 2 es igual, nada más que ahora con la resistencia 2, o sea, 120 volt entre 90 ohm, ¿sí? 120 entre 60 es igual a 2 amperes, ¿ok? Y 120 entre 90 es igual a 1.333, ¿sí? Amperes, ¿ok? Entonces, ya nada más para corroborar, sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica total es igual a la intensidad de la corriente eléctrica 1 más la intensidad de la corriente eléctrica 2. ¿Ok? De tal manera que si yo tengo aquí que fueron 2 volts, perdón, 2 amperes más 1.333 amperes, eso es igual a 3.333 amperes. ¿Sí? Lo cual pues va a ser igual, si lo calculamos de esta manera, ¿verdad? Que nos dio 3.333 amperes, a que si lo vemos de esta manera, que también nos dio 3.333 amperes, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos pues que sería esto de aquí. Ahí está. ¿Sí? Si se fijan, aquí está. Y ya estaría resuelto pues el ejercicio número 5. ¿Ok? Entonces miren, ahorita se va a terminar esta sesión. Ahorita yo pienso que unos
Yo pienso que unos